Buenos días, en esta oportunidad vamos a revisar el informe de gerencia del Banco de Crédito del Perú para el tercer trimestre, similar a lo que revisamos en el segundo trimestre 3 meses atrás. Acá se inicia con la revisión del sistema bancario peruano. Aquí, según la SBS, las colocaciones directas del sistema bancario alcanzaron un nivel de 367 mil millones de soles en agosto del 2025. Esta cifra fue mayor en 1.1% que el cierre de junio y mayor en 5.4% que alcanzado el año anterior. Sobre colocaciones directas se refiere a todos los préstamos directos que realizan todas las instituciones del sistema bancario. Desglosado este monto por moneda, 269 mil millones de soles se colocaron de modo directo en soles y 27.800 millones de dólares fueron colocados en la moneda americana. El ratio de dolarización se ubicó en 26.7%. Quiere decir que todo lo que se ha prestado de los 367 mil millones de soles, el 26.7% corresponde a dólares. En este gráfico de líneas se logra ver cómo ha evolucionado las colocaciones directas. A agosto del 2025 se tiene colocado en soles 269 mil millones. Vemos que desde marzo del 2024 a la fecha es creciente, se está colocando más dinero. Y en el caso de dólares, desde marzo del presente año a la fecha, hay un incremento evidenciando un menor ritmo de junio a agosto, comparado al que se tuvo de marzo a junio. Vemos que aquí la pendiente es menor. Luego, estos son lo que la banca coloca, lo que presta directamente, y los fondos que capta, es decir, de dónde es de que presta la banca, por el lado de los depósitos, estos sumaron un total de 374 mil millones de soles. Entonces, la banca ha captado al cierre de junio del 2025 375 mil millones de soles y tiene colocado al cierre de agosto 367 mil. Entonces, hay colocado un poco menos de lo que se ha captado. En el desglose por moneda, en los depósitos, son 232.700 millones en soles y en dólares 40.200 millones de dólares. Aquí el ratio de dolarización es mayor, es de 37.9%. En el caso de las colocaciones fue de 26.7% el ratio de dolarización. Acá también podemos ver el gráfico de líneas, donde los depósitos han venido incrementándose desde diciembre del 2022, tienen una tendencia creciente, desde diciembre del 2022 a la fecha. En el caso de los depósitos en dólares, vemos esta tendencia desde junio del 2024, fue creciendo hasta junio de año a año, pero había una pequeña caída a agosto de 2025. Ahora la participación de mercado. Bueno, la participación de mercado del Banco de Crédito se ha mantenido, prácticamente se ha mantenido como se vio en el informe anterior. El BCP, en términos simples, diríamos que tiene la tercera parte del mercado. Como acá menciona, el 33.3% tiene del total de colocaciones, o sea, de todo lo que se presta del sistema bancario, el BCP está colocando la tercera parte. Y en cuanto a depósitos, un poco más de la tercera parte, el 35.6%. Aquí vemos que se mantiene su liderazgo, su participación, aunque en este trimestre ha habido una ligera caída respecto de lo anterior, 33.4, 33.8 y aquí 33.3. El primer banco que lidera las colocaciones directas es el Banco de Crédito. Lo sigue el Banco Continental y también tiene una tendencia decreciente, 22.3, 21.6 y 21.5. El Scotiabank, en tercer lugar, también se evidencia una tendencia decreciente, 14.6, 14, 13.7. Luego el Interbank, que ha mantenido su participación de mercado prácticamente, mi banco también la ha mantenido. Entonces estos son los 5 bancos más importantes en lo que se refiere a colocaciones directas. En primer lugar BCP, Continental, Scotiabank, Interbank y mi banco. Y en este apartado están todos los demás. Todos los bancos pequeños, el Banco Pichincha, Banbif, Banco Alfin, etc. Vemos que todo ese grupo de bancos como conjunto está empezando a colocar más. 12.5, 13.5, 14.3. Vemos que está aumentando casi un 1% su participación de mercado. Este crecimiento es lo que explica esta disminución en los bancos más grandes. Ahora, en lo que se refiere a depósitos, el ranking se mantiene, son los mismos: BCP, Continental, Scotiabank, Interbank y mi banco. En cuanto a depósitos, acá la tendencia en el BCP es creciente. 35, 35.3, 35.6. Es decir, que está captando más dinero del público.
El BBVA también, 20.7, 20.6, 21.3. Aquí su crecimiento es mayor que el del BCP, porque el BCP solo creció 0.3, en cambio el Continental ha crecido 0.7. Scotiabank cayó 12.4, 12.1, 11.6, cayó 0.5%. Interbank 14, 13.4, 13.4 y mi banco se mantiene alrededor de 2.9. Los otros bancos tuvieron una disminución en depósitos, 14.9, 15.6 y aquí cayeron 0.4, 15.1. Acá podemos ver que si bien hubo un incremento en las colocaciones directas de otros bancos, las personas aún tienen más confianza en estos bancos grandes para guardar su dinero. Porque aquí vemos que los depósitos crecen, en otros decrecen, pero para lo que son colocaciones van a estos bancos pequeños porque les están ofreciendo seguramente mejores tasas para captar mercado. Ahora, los resultados del banco de crédito y sucursales del exterior. La utilidad neta que alcanzó en el tercer trimestre del 2025 fue en total 1.601 millones de soles. Esto fue una caída del 6.4% en comparación del trimestre anterior, que fue de 1.700 millones, pero un crecimiento de 6.4% comparado con el año anterior. Este decrecimiento comparado en ambos semestres se debe principalmente a menor ganancia neta en venta de valores. Quiere decir que ellos tienen inversiones las cuales las han vendido a un menor precio de lo comprado, por eso han tenido pérdidas. Y otro factor importante que también lo vimos en el informe anterior fue mayores gastos generales y administrativos, principalmente en los que son remuneraciones. Y este resultado fue parcialmente compensado, hubieron mayores ingresos por intereses y menores provisiones para colocaciones. Este punto también es importante, se provisionó menos. Y por el lado del crecimiento anual, aquí hubieron menos provisiones, menores gastos por interés, es decir, el banco pagó menos intereses por los depósitos. Acá hubo una mayor ganancia neta en venta de valores en el análisis anual y se compensa por mayores gastos por remuneraciones y beneficios, incremento del 13%, casi 14%, y menores ingresos por intereses. Respecto de la rentabilidad, el retorno sobre el patrimonio promedio fue de 26% en este trimestre y en el anterior fue de 30%. Los activos que generan intereses. Los activos que generan intereses llegaron a 185 mil millones de soles. Estos activos que generan intereses es todo lo que tiene el banco colocado, disponible, lo que tiene comprado, de modo que le rinda un interés. Actualmente todo ese conjunto hace un valor de 185.464 millones de soles. Dentro de estos activos que generan intereses, el elemento que tiene mayor participación son las colocaciones, los préstamos totales, que representan el 66.4% de los activos que generan intereses, es decir, las 2/3 partes. Este incremento, comparado con el segundo trimestre, se explica por mayores colocaciones totales, mayores fondos disponibles y se compensa con menores inversiones negociables. Es decir, tiene menores valores de inversiones de corto plazo en menor monto. Y por el lado del incremento anual, porque también anualmente se incrementó, también mayores colocaciones, hay mayores fondos interbancarios, es decir, ha prestado más dinero a otros bancos y todo lo anterior se compensa a nivel anual con menos fondos disponibles. Acá se va a poder ver mejor en esta tabla. Estos son los activos que generan intereses en sus fondos disponibles, es decir, lo más líquido que tiene. Ha habido un pequeño incremento respecto del segundo trimestre, son 34.800 millones. Los fondos interbancarios, lo que está prestando a otros bancos, son 134 millones. Hay una disminución importante respecto del trimestre anterior. Las inversiones negociables, es decir, lo que tiene con la intención de vender en el corto plazo y sacarle una rentabilidad, también ha caído casi la mitad respecto del año anterior, son 368 millones. Las inversiones disponibles para la venta, es decir, todas las inversiones, los valores que tiene el banco, que lo puede vender en cualquier momento, pero no necesariamente en el corto plazo, hacen un total de 19.474 millones, que es un incremento del trimestre anterior, pero hay una disminución comparado con el año anterior. Inversiones a vencimiento, principalmente bonos que tienen una fecha de término, vemos que viene cayendo 7.500 millones de soles. Y las colocaciones totales, que es las 2/3 partes, ha venido incrementándose. 117.000, 120.000 y 123.000. Entonces, en los activos que generan intereses del banco de crédito se observa un incremento del 2% comparado con el trimestre anterior y un porcentaje similar comparado con el año anterior, que es un total de 185.464 millones.
Son los activos que generan intereses. Ahora, la estructura de fondeo. ¿De dónde son los fondos o las fuentes de donde obtiene el dinero el banco? Como menciona aquí, la estructura de fondeo del BCP sí siguió manteniendo una alta participación en depósitos. Ahora, todo lo que capta el banco va al pasivo. Todos esos depósitos representan el 84.4% del total de los pasivos al tercer trimestre del 25. Como vemos acá en el análisis trimestral, se observa un incremento del 1% en el fondeo, explicado principalmente por un crecimiento en operaciones de reporte. Se ha tomado mayores repos del BCRP y además se observa un incremento en depósitos. Se está captando más fondos en cuentas de ahorros. Y esto se fue parcialmente compensado por decrecimiento en adeudos, es decir, el banco está pagando, ya está liquidando deudas, y un menor volumen de operaciones tomadas en contrapartes del exterior. Es decir, está prestando, hay menor volumen de operaciones con sus relacionadas en el exterior, así como una ligera disminución en bonos. Es decir, hay menos bonos que ha colocado el banco para captar fondos. Y en el análisis anual se explica por aumento en los volúmenes de depósitos, esto por un mayor dinamismo económico, también operaciones de reporte, y también, que lo contrarresta, disminución en bonos, vencimientos de instrumento de deuda, tanto senior como subordinada, menos adeudos, o sea, se está pagando los pasivos, y fondos interbancarios. Es decir, el banco de crédito también toma préstamos de otros bancos y en este caso tiene menos préstamos, ¿no?, tomados. Aquí, la estructura de fondeo, vemos que el principal son los depósitos, que es el 84%. Aquí se ve un incremento, 130.000, 135.900, y en el tercer trimestre 136.000, casi 136.300 millones de soles. Un incremento del 4.4% comparado al año anterior. Respecto de los bonos, es decir, las obligaciones que toma el banco, tiene 13.000, 9.700 y acá 9.500, menos bonos. Una reducción del 27% anual. En cuanto a las operaciones de reporte que tiene con el BCR, es decir, el BCR le presta dinero también al banco de crédito. El banco de crédito le entrega al BCR un compromiso de pago por el mismo. Le ofrece una garantía porque estas operaciones de reporte son cuando necesita liquidez de manera rápida, entonces recurre al BCR, le presta, el banco de crédito le entrega valores, le entrega títulos al BCR como garantía. Y estos montos de operaciones de reporte se han incrementado, 6.800 millones, 33.7%. Los adeudos han disminuido, 8.700 millones, y en fondos interbancarios, préstamos que otros bancos le han hecho al BCP, ha caído, solamente tiene 192 millones, una disminución del 83% anual. Entonces la estructura de fondeo se ha incrementado, 159.900, 159.000, 161.500, un incremento del 1%. Entonces, el fondeo del BCP es de un total de 161.500 millones de soles. Los activos que generan intereses son 185.000 millones de soles. Ahora, el más importante de los fondos son los depósitos, como mencionamos, 84%. Este incremento, ¿por qué es explicado? Por un crecimiento en depósitos de ahorro, es decir, hay excedentes en la economía, la gente está depositando su dinero en cuentas de ahorro y en depósitos a plazo. A pesar de que, como todos sabemos, el BCP no ofrece las mejores tasas en depósitos a plazo, sin embargo, lo compensa por la seguridad que transmite, y es por ello que estos depósitos a plazo han crecido un 1.9%. Y se ha compensado por un decrecimiento en cuenta corriente y en CTS. CTS, saben por lo que esta cuenta se ha liberado. También en noviembre está para libre disponibilidad. Y en el análisis anual vemos una situación similar al trimestral, incremento de depósitos de ahorro, plazo, y como mencionamos, esto en línea con la recuperación económica que se observa. O sea, hay excedentes en la economía. Aquí podemos ver los depósitos, cuenta corriente, como se mencionó, hay una disminución de 50.800 millones, ahora hay 46.700, una caída del 8% anual. En cuanto a los depósitos de ahorros, de 50.000 millones, ahora hay 56.900 millones, prácticamente 57.000 millones, un incremento de 13.3%. En cuanto a los depósitos a plazos, de 26.500, ahora hay 29.700, cerca a los 30.000 millones, un incremento de 12% anual. En cuanto a la CTS, 2.800 millones, y aquí también 2.849 millones, una pequeña reducción respecto al año anterior. En total, hay un incremento de 130.578 a 136.281 millones. Es un incremento del 4.4%. Ahora, con los activos que generan intereses, ese valor nos va a ayudar a calcular el margen financiero. El margen financiero sobre los activos que generan intereses mostró una subida de 10 puntos básicos, es decir, de 0.1% con relación al segundo trimestre. Pero se tiene una reducción de 12 puntos respecto al tercer trimestre.
Si se hace un análisis trimestral, los ingresos por intereses netos incrementaron ligeramente en 1.6, y esto explicado por mayores ingresos por intereses, como se mencionó, se ha colocado más, y una ligera reducción en los gastos por intereses en 0.9%. Por el lado del análisis anual, los ingresos por intereses netos incrementaron, y este incremento se explica principalmente por hay una reducción de los gastos por intereses, por la reducción de las tasas. O sea, en general las tasas han caído, tanto las tasas que paga, la tasa pasiva que paga el banco, como la tasa activa, la cual nos presta el banco, tanto en dólares como en soles en los periodos comparados. Y por el lado de los ingresos por intereses, por el contrario, se observa una ligera reducción, y que se explica también por la reducción de tasas pese al incremento del volumen del portafolio de créditos. El margen financiero. Los ingresos por intereses trimestrales del banco de crédito son en promedio 3.600 millones de soles, sus ingresos por intereses. De todo lo que tiene colocado, ¿cuánto en intereses está generando? En el tercer trimestre del 2024, 3.648, 3.548, y este último trimestre 3.585. Hay un pequeño incremento de 1%. Los gastos por intereses, de los gastos por intereses, acá está la tasa pasiva, lo que el banco paga por los depósitos, ha venido cayendo. Vemos 853, 779, 772 millones. Y los ingresos por intereses neto, 2.795, 2.769, 2.812. Quiere decir que al banco le ha beneficiado la caída de las tasas porque está pagando menos por los depósitos, que si bien eh, también está pagando un poco, también está cobrando un poco menos por los préstamos, pero como ha colocado un mayor volumen, ha sabido compensarlo, y con ello ha tenido un ingreso neto mayor que los trimestres anteriores. Ahora, comparándolo con el activo promedio que generan intereses, acá los activos 185.000. Recordemos que acá es al cierre, eso es al cierre. Estos valores son al cierre de estos periodos. Y para obtener un valor de rentabilidad más preciso, es que acá se está utilizando esto, el promedio, el activo promedio en ese periodo, el promedio en ese periodo. 179.000, 183.800, 183.600. Es por eso que hay una diferencia. Entonces con eso se calcula el margen financiero, 6.24%, 6.03, y acá hay una pequeña recuperación, 6.13%. ¿Qué quiere decir? Que de todos, comparando con todos los activos que le generen intereses, el banco está teniendo una rentabilidad de 6.13%. Y repasando cuáles eran los elementos de esos activos: fondos disponibles, fondos interbancarios, inversiones negociables, inversiones disponibles para la venta, inversiones a vencimiento, colocaciones totales. Como vimos, las inversiones a vencimiento son bonos por ejemplo, bonos que se mantienen hasta la fecha final, donde se recibe el capital y el interés de esa última entrega. Ahora, la calidad de la cartera y provisiones. El costo del riesgo del tercer trimestre 25 se sitúa en 1.42%, menor respecto del 1.55 y menor respecto del tercer trimestre 1.79. Esto que se evidencia que la calidad de la cartera está mejorando trimestre a trimestre. A nivel trimestral se registró un menor gasto, debido a menor gasto de provisión específica, mientras que a nivel interanual se observa un ahorro, menor provisión genérica obligatoria. Aquí podemos ver las provisiones. Gasto por provisiones del periodo: 605, 549, 527. Entonces el banco empieza a provisionar menor cantidad porque hay menor riesgo en su cartera. Los recuperos también se están incrementando. Es decir, de aquello que parecía perdido, que ya no le van a pagar al banco, está logrando recuperar. En el tercer trimestre del 24, 79 millones, 81 millones, 89 millones. Hay un incremento de recuperos. Y en total, sería la suma de ambos, que también se evidencia, lógicamente, una disminución. Y como se mencionó, el costo del riesgo es en 1.42. Menor porcentaje, que indica mejor calidad de la cartera. Aquí podemos ver la cartera atrasada, son 4.059 millones. Viene disminuyendo. 4.800, 4.100, 4.059 millones. 15.7% menos que el año anterior. La cartera refinanciada, es decir, cuando tienes la intención de pagar y vas a refinanciar, vas a negociar condiciones,
donde pides unas mejoras para poder pagarlo. 2.141 millones, 1.737, y acá ha habido un incremento, 1.758. En total de cartera deteriorada, porque lógicamente ya lo refinanciado ya también es un deterioro, 6.900, 5.868 y acá 5.817 millones. Es decir, la cartera deteriorada ha caído respecto del año anterior 16.3%. Acá podemos ver los índices. Este es el índice de cartera atrasada, como viene cayendo 4%, 3.41%, 3.3%. Este índice de cartera atrasada es la relación entre la cartera atrasada y la cartera total. El índice de cartera deteriorada, como vemos, viene también cayendo. En resumen, en ambos caen, en los índices de atrasado, deteriorado. La cobertura de cartera atrasada y de cartera deteriorada también viene incrementándose, por lo que se concluye que la calidad de la cartera, en general, viene mejorando trimestre a trimestre. Esta cobertura se calcula, la cobertura de cartera atrasada viene a ser la relación entre este monto de cartera atrasada y el total que se tiene provisto hasta esa fecha. Porque el banco toma provisiones, se provisiona previniendo, anticipándose, estimando de que una parte no le van a pagar. Entonces esa relación se denomina cobertura, lo que me provisiono, lo que el banco se provisiona respecto a esa cartera atrasada, a ver cuánto estoy coberturado, viene a ser ese porcentaje. 146, 167, 170, 101, 118, 118.6. Los índices caen, entonces en conclusión, la calidad de la cartera está mejorando. Ahora la clasificación crediticia del deudor, la cartera subestándar, que incluye la categoría de deficiente, dudoso y pérdida. Dudoso, que es probable que no le paguen, y pérdida, que ya prácticamente está perdido, y deficiente, que da indicios de que ya no le van a pagar, representó el 3.17%. Es un nivel menor al registrado en el segundo trimestre, 3.32%. El portafolio de colocaciones directas e indirectas asociadas a clientes clasificados como normal representó el 94.83%. Nuevamente, aquí también se ve cómo las categorías de deficiente, dudoso y pérdida van teniendo menor proporción de la cartera total. Deficiente 0.97, 0.66 y en el tercer trimestre 0.62. Dudoso 0.94, 74, 71. Viene cayendo. En pérdida 1.86. Acá subió 1.91, pero acá ya cayó menos que este de acá, 1.84. La cartera total, que incluye créditos directos e indirectos, son 217.645 en el tercer trimestre de 2024, 209.000 y en este último trimestre 212.737 millones. Ojo, importante resaltar que son créditos directos e indirectos. Otro apartado interesante es el de ingresos no financieros. Acá se ha observado una caída trimestral del 5.8%. Sin embargo, cuando se hace la comparación anual, hay un incremento significativo del 11.7%. La reducción trimestral se explica porque en el segundo trimestre hubo un ingreso extraordinario en línea con una ganancia en venta de valores relacionada con una operación especial, instrumentos de gobierno. Y en el análisis anual, estos ingresos no financieros tuvieron un incremento resultado de ganancias en operaciones de cambio, compra y venta de moneda extranjera, ganancias en venta de valores neto, esto que se acaba de mencionar, y el resultado por derivados. En los ingresos no financieros tenemos aquí el más importante, las comisiones bancarias. Los ingresos por comisiones bancarias son de alrededor de casi 900 millones de soles, 879, 853 y en este último trimestre 873 millones de soles. Las ganancias en operaciones de cambio neto, 347, ganancia en venta de valores neto. Acá está este hecho puntual. El resultado por derivados, los resultados en diferencias, el resultado por diferencia en cambio, son el impacto de la variación del tipo de cambio en los estados financieros, entre otros. Y en total, como se mencionó, hay una caída del 5.8% respecto al trimestre anterior. Pero lo que acá me gustaría resaltar es que las comisiones bancarias, el ingreso de comisiones bancarias, son lo suficientemente altos para cubrir las remuneraciones y beneficios de empleados. Vuelvo a resaltar. Las remuneraciones y beneficios de empleados en el tercer trimestre de 25 fue de 128 millones, 728. Y las comisiones bancarias fueron de 873 millones. Es decir, todo lo que cobra el banco, todas esas comisiones que hay en los préstamos, esos adicionales, por transferencias interbancarias, entre otros tipos de operaciones, todo lo que te añade un pequeño diferencial, hace un valor de 873 millones, y como son tantas, son lo suficientemente altas para cubrir sus gastos operativos. Perdón,
son lo suficientemente altas para cubrir su planilla, sus remuneraciones y beneficios de empleados, 728 millones. Es mayor que en 150 millones inclusive. Es un dato interesante. Estos son los gastos operativos. Vemos cómo las remuneraciones y beneficios de empleados también ha venido creciendo. 13.8% anual en el año ha crecido. Y esto, como vamos a ver más adelante, se explica porque el banco, pueden ser dos factores. Ahorita no podría decir cuál es el que pesa más, pero es porque tiene más cantidad de empleados y por incremento en remuneraciones. En gastos generales y administrativos también hay un incremento, depreciación y amortización, impuestos, en total vemos que hay un incremento de 1.500, 1.581, 1.666 millones, una variación trimestral de 5.4%. Ahora, calculando el ratio de eficiencia, se utiliza para este ratio de eficiencia los gastos operativos entre el total de ingresos. Vemos que el ratio de eficiencia se sitúa en 39.96%. El incremento del ratio de eficiencia quiere decir que se está gastando más para mantener o para generar los ingresos logrados. Es decir, un aumento del ratio de eficiencia evidencia mayores incrementos de costos o gastos. Capital regulatorio y solvencia. Este capital regulatorio es lo que en las normas internacionales se le exige a los bancos mantener para cubrir pérdidas o cuando estos riesgos se materializan. ¿Por qué está compuesto este capital regulatorio? Si se generan, si se generan pérdidas, ¿cuáles van a ser los primeros factores o elementos que van a absorber dichas pérdidas? Vendrían a ser los siguientes: lo que conforma el capital regulatorio. Principalmente el capital, este capital, 12.912, se mantiene su capital. Las reservas, por ley, que son un tope de 20% del patrimonio. Luego se tienen las utilidades y resultados acumulados. Acá vemos cómo viene incrementándose. El capital, este es su capital social. Acá están las reservas por ley. Se mantienen respecto al trimestre anterior. Las utilidades y resultados acumulados provenientes de las utilidades netas de periodos anteriores, ya está casi a 6.700 millones. Las provisiones, lo que se está provisionando en caso, lo que se provisiona por los riesgos de las colocaciones efectuadas, viene incrementándose también, está en 1.800 millones. Deuda subordinada perpetua está en cero. Deuda subordinada viene cayendo. Como se mencionó, está pagando sus deudas. La pérdida no realizada son montos que el banco prácticamente lo está considerando que ya lo perdió. Las inversiones en subsidiarias y otros netas de ganancias no realizadas y utilidades son las inversiones que tiene el banco en subsidiaria, por ejemplo, mi banco, en BCP. 2.535 millones se le resta, claro, eso no se le toma en cuenta. Los intangibles también se le resta, viene incrementándose. El goodwill se mantiene. Y la suma de todo esto hace el total del patrimonio efectivo total. Entonces, el patrimonio efectivo total vendría a ser un total de 29.757 millones. Un incremento del 5% respecto del trimestre anterior y 0.5% del año anterior. Quiere decir que el banco cuenta efectivamente con 29.757 millones para absorber las pérdidas en las situaciones en que se materialicen los riesgos. Estos riesgos de incumplimiento. Luego se tiene el capital ordinario de nivel 1. En el caso del capital ordinario del nivel 1, viene a ser el capital, más las reservas, más las utilidades y resultados acumulados, menos las pérdidas no realizadas, menos todas las deducciones. Inversiones subsidiarias, goodwill, todo. Activos intangibles, activos tributarios. El patrimonio efectivo de nivel 1 viene a ser el capital ordinario de nivel 1 más la deuda subordinada perpetua, es 0. Y el patrimonio efectivo de nivel 2, deuda subordinada más provisiones. Ahora, ¿cuáles son los activos ponderados por riesgo? Estos activos ponderados por riesgo se toman en cuenta los tres riesgos principales. Los riesgos de mercado, que pueden ser las variaciones de las condiciones del mercado, por ejemplo, la variación en las tasas. Los activos ponderados por riesgo crediticio, el riesgo crediticio relacionado a los incumplimientos, y los activos ponderados por riesgo operacional, por situaciones propias de la operación del banco que puedan ponerlas en riesgo. Por ejemplo, eh, hackeos, algún sabotaje, errores, etc. Que pueden poner en riesgo la operación, la continuidad. Otra situación cuando, por ejemplo, se cae la aplicación del banco, también es parte de su riesgo operacional. Todos los activos que tiene el banco se pondera con estos riesgos. Hay toda una metodología detrás que se sigue para calcularlo.
Y en total se obtiene que los activos ponderados por riesgo del banco de crédito son 167.975 millones, que es un incremento de 7% respecto del año anterior. Y en función de estos activos ponderados por riesgo, de acuerdo a estas normas internacionales, hay un requerimiento de patrimonio que debe mantener el banco para hacerle frente. Por ejemplo, acá, requerimiento de patrimonio por el riesgo de mercado. El 10% de 5.329.532 millones. El requerimiento de patrimonio por riesgo crediticio, también el 10%. El riesgo de patrimonio por riesgo operacional, de igual forma, el 10%. Y un requerimiento adicional de capital, como un buffer, un adicional, para protegerte, ¿no? de situaciones que puedan escapar, de estas ponderaciones, de estos cálculos. 7.3 millones. Y en total hace que el requerimiento de patrimonio sea de 24.145 millones, que es el 17.3%. Y acá se calculó que el patrimonio efectivo total es de 29.757. Entonces está por encima de este requerimiento de patrimonio que exige la norma. Lo cual indica solvencia, indica que el banco de crédito es solvente. Acá están los ratios de capital. Acá está el ratio de capital ordinario nivel 1, ratio de patrimonio efectivo nivel 1, que son estos de acá. Ratio de capital ordinario nivel 1, efectivo nivel 1, tienen el mismo monto. Por eso es que acá los porcentajes son iguales. El otro es el ratio de patrimonio efectivo total, 17.72. Y el ratio CET-NIF. El ratio CET-NIF es 13.42%. Y acá este es un ratio de cobertura, que son activos ponderados por riesgo sobre el patrimonio efectivo. Es decir, cuántas veces los activos ponderados por riesgo es el patrimonio efectivo. Mientras sea un tanto, mientras vaya cayendo es mejor, ¿no? Porque tienes mayor patrimonio que va a cubrir a todos esos activos ponderados por riesgo. Pero en general, en conclusión, vemos que lo que exige la norma, que son estos 24.145 millones, exige esto para todos los activos ponderados de riesgo, ponderados por el riesgo, 167.975, el banco cuenta con un patrimonio efectivo total de 29.757, lo cual lo califica como esta palabra, solvencia, solvente. Ahora vamos a verlo a nivel consolidado, el BCP con sus subsidiarias. Un poco de agua. La utilidad neta consolidada es de aproximadamente 1.600 millones, lo cual tiene un rendimiento por patrimonio promedio y un rendimiento promedio de activos de 25.76 y 3.11. Al igual que a nivel individual, la utilidad neta tuvo una reducción de 6.5% con respecto al nivel alcanzado en el trimestre anterior, pero un incremento con respecto al año anterior. La variación trimestral sobre la utilidad antes de impuestos se explicó hubo una pérdida neta en venta de valores. Como lo mencionamos al inicio, se vendieron valores por debajo del precio de adquisición y también por mayores gastos generales y administrativos. Principalmente mayores gastos por remuneraciones y beneficios. Aquí podemos ver los ratios de rentabilidad. Esta es la rentabilidad sobre el patrimonio, ROAE, y este es el ROAA, la rentabilidad, Return Over Assets, el retorno sobre los activos. Y ahora, ¿por qué hay esta A en el medio? Es porque está considerando el promedio. O sea, en la fórmula no es la utilidad neta entre el patrimonio de cierre, sino es la utilidad neta del periodo entre el patrimonio promedio de ese periodo, fecha inicial, fecha final, para que nos dé un valor más preciso. Igualmente en el otro caso, es el retorno, la utilidad neta, no es sobre el activo a la fecha de cierre, sino es sobre el activo entre fecha de inicio y fecha de fin de ese periodo. Vemos que respecto de la rentabilidad del patrimonio hay una caída, pero se está manteniendo por encima del 25%. Y el retorno sobre los activos tiene el mismo comportamiento, pero está por encima del 3%. A nivel consolidado, respecto a los activos que generan intereses, estos ascendieron a 201.000 millones. A nivel individual, eran 185.000. Y al igual que el caso individual, este incremento se debió a mayores colocaciones, las cuales representan las 2/3 partes. Este crecimiento se explica por mayores colocaciones totales, mayores fondos disponibles y compensado por menores inversiones negociables. Aquí vamos a ver el cuadro. Los fondos disponibles. Hay un pequeño decrecimiento respecto del año anterior, pero una recuperación respecto del trimestre anterior. Los fondos interbancarios, lo que se le presta a otros bancos,
Hay un incremento respecto del año anterior en inversiones negociables, lo que se adquiere para la venta en el corto plazo. Hay una caída importante, a la mitad. Las inversiones disponibles para la venta, es decir, todos los valores que se han adquirido y que se pueden vender en cualquier momento, no con la intención, a diferencia de las inversiones negociables, que la intención es venderlas en menos de un año para tener la rentabilidad, sino son inversiones que se pueden mantener corto, mediano o largo plazo, pero que están disponibles para venderse. Aquí también hay una pequeña caída. Las inversiones a vencimiento, es decir, son las adquisiciones de valores de renta fija que se adquieren hasta su término, como por ejemplo los bonos, que adquieres por un determinado número de años y al final recibes tu capital más el interés. Esas inversiones también hay una pequeña caída, y en lo que son colocaciones totales, todos los préstamos, aquí hay un incremento, una mejora del 1.8% trimestral y anual del 4.9%. Y en total los activos que generan interés son 201.000 millones. La cartera de colocaciones, ahora haciendo un análisis de este apartado, las colocaciones vemos que creció en 1.5%, y este resultado se explica por un mayor volumen en el portafolio de banca minorista, impulsado principalmente por el crédito hipotecario, más 2.3%, seguido de PYME. También mayores volúmenes en banca mayorista, debido principalmente a los préstamos a empresas. En términos anuales, los saldos promedios aumentaron en 3.5%. Los segmentos del negocio que mostraron crecimiento fueron banca mayorista, que creció 4%, el hipotecario creció 7.1%, y el segmento de consumo, que incrementó en 4.4%. Ahora acá el crédito hipotecario se puede ver que hay muchas construcciones, departamentos que se venden rápidamente. Es por ello que hay todo este dinamismo y este segmento hipotecario ha crecido ese 7%. En este cuadro vemos la cartera de colocaciones, el detalle, la mayorista corporativa, cómo se mantiene en 32.000 millones, y a nivel corporativo hay un pequeño incremento, 0.3, 2.7. En la corporativa, es decir, grandes empresas, se tiene prestado 32.407 millones de soles. En lo que es empresa, más pequeñas, también hay un incremento. Entonces, en el sector mayorista, la variación anual, el incremento de 4%. Todos los trimestres vienen incrementándose en ambos segmentos. En la banca minorista, también, en total, 64.000, 64.900, 66.000, creciendo trimestralmente y anualmente. Acá podemos ver, dentro de la minorista, el hipotecario, cómo ha crecido 7% anualmente, es el que más ha crecido a nivel porcentual, ese segmento hipotecario, 23.000 millones, 23.000 millones de soles colocados, un crecimiento de 2.3% trimestral, también del más alto de todos estos segmentos. El sector consumo también creció todos los trimestres. Lo que es tarjeta de crédito también, cuando hay prestado como tarjeta de crédito, 6.094 millones, cuentas especiales, no. Aquí se puede ver total BCP sin consolidar. Este es el individual del BCP. 116.478, 118.000, 120.502, incremento de 3.5%. Y como mi banco, 12.000, 12.500, 12.700. Total BCP consolidado mantiene estos mismos porcentajes porque el BCP es tan grande que prácticamente el nivel en el cual él se mueve en el total. La estructura de fondeo, también la mayor participación son los depósitos, representando el 84%. Vamos a ver aquí la estructura. La mayor parte son los depósitos, que han venido creciendo, 141.000 millones, 146.000 millones y 147.000 millones. En lo que respecta a los bonos, estos han venido cayendo, se tienen menos fondos provenientes de bonos. En operaciones de reporte, se han incrementado las operaciones de reporte, tal como se mencionó con el BCR, adeudos disminuyendo, fondos interbancarios, préstamos y otros bancos han caído de manera significativa comparando con el año anterior. Respecto de los depósitos, como se mencionó, hay un crecimiento en los depósitos de ahorro, en depósitos a plazo, de crecimiento en cuenta corriente y CTS. Cuenta corriente, vemos que cayeron, los depósitos de ahorro y plazo crecieron de 51.900 a 58.700, y los depósitos a plazo de 35.000 millones a 38.500 millones. En total, los depósitos consolidados pasaron de 141.000 a 147.000, 4% anual. El margen financiero, los ingresos por intereses, hay una pequeña reducción en los ingresos por intereses y también en los gastos por intereses debido a el impacto de las reducciones de las tasas. Sin embargo, a nivel neto, los ingresos por intereses crecieron 3.365, 3.376 y 3.447.
Esto debido a que si bien se redujeron las tasas, pero el banco hizo el esfuerzo de colocar un mayor volumen. Y comparando con los activos promedios que generan intereses, 193.983, 199.000, 199.000, el margen financiero ya quiere llegar a 7%, 6.94, 6.77, 6.92%. La calidad de la cartera y provisiones, al igual que a nivel individual, el costo del riesgo viene cayendo, la calidad de la cartera, tanto del BCP como de mi banco, viene mejorando. Se está gastando menos en provisiones, de 815 millones que se provisionó el tercer trimestre 24 a 672 millones tercer trimestre 25. En lo que respecta a recuperos, también se está recuperando un poco más, 107, 105, 113. En los ratios de cartera atrasada, acá podemos ver la calidad de la cartera que está atrasada en sus pagos, ha disminuido de 5.600 millones a 4.600 millones. Es una reducción importante, son 1.000 millones menos de cartera en la calidad de atrasado, una reducción de 17.4%. En lo que respecta a cartera refinanciada, 2.200, 1.800, 1.890 millones, y en total de cartera deteriorada, de 7.890 o prácticamente 7.900 millones de soles de cartera deteriorada a 6.500 millones de soles. Es decir, se tiene 1.400 millones de soles menos de cartera deteriorada. La calidad de la cartera ha mejorado. Aquí podemos ver los diferentes índices similares al anterior. Hay una mejora en el índice de cartera atrasada, cartera deteriorada, una mayor cobertura, hay una mejora en la calidad de la cartera. Respecto de los ingresos no financieros, aquí también resaltar las comisiones bancarias. A nivel individual, estas comisiones llegaban a los 800, casi 800 millones de soles, y ya con mi banco superan los 900 millones de soles, creciente. Acá se tienen los otros elementos, pero en total se evidencia que había una reducción. Acá había una reducción, y si lo comparamos con los gastos operativos y eficiencias, si hacemos la misma comparación, y acá a nivel consolidado, las remuneraciones y beneficios de empleados ya no son cubiertas en su totalidad por las comisiones bancarias. Las comisiones bancarias a nivel consolidado son de 902 millones y las remuneraciones son 957 millones. Ahora, acá la explicación es que mi banco, su nivel de cobro de comisiones bancarias no son lo suficiente para cubrir sus remuneraciones y beneficios de empleados. Esto es por el menor volumen de operaciones, al contrario de lo que sí sucede con el BCP. Ahora, la tendencia a nivel consolidado de los gastos operativos también es creciente, 1.800, 1.900, 2.000 millones de soles de gastos operativos, 4.4% de variación trimestral, 7.5% anual. Acá el ratio de eficiencia está en 41.24%, es más alto el ratio de eficiencia comparado a nivel individual. Quiere decir que si hacemos la comparación a nivel individual, el BCP es más eficiente que si lo consolidamos con mi banco. Esto quiere decir que si analizamos individualmente BCP con mi banco, el BCP es más eficiente que mi banco. Mi banco, al consolidarlo con el BCP, le quita eficiencia, gasta más. En cuanto a los ratios de liquidez, estos fueron de 27.56 y 45.74 para soles y dólares. Se demuestra que hay un exceso del mismo y no se ha incumplido con ninguna de las deudas que mantiene el banco ni se ha forzado a reprogramar ninguna de las obligaciones. Este aspecto es muy importante, que acá el banco lo declare, que no ha incumplido ninguna de sus deudas ni tampoco ha solicitado reprogramar, ya que si hiciera estas acciones, afectaría su calificación crediticia con las calificadoras de riesgo. Ahora, en las transacciones con partes relacionadas, es decir, con las diferentes empresas del grupo Credit Corp, el banco declara que ha cumplido con la norma. Esto es que las condiciones que le ofrezca a sus partes relacionadas deben ser similares que las que le ofrece a los terceros. No debe ser significativamente mejor o especial. No, debe ser prácticamente similar para cumplir con la ley. Acá en estos cuadros están las operaciones con subsidiarias de Credit Corp, los fondos disponibles, las colocaciones netas, inversiones disponibles para la venta, otros activos, en los pasivos, todos los diferentes factores, los ingresos financieros, cuáles son los gastos financieros, otros ingresos, todas las diferentes operaciones que el banco de crédito y mi banco realizan con las diferentes empresas del grupo Credit Corp, depósitos que hacen, préstamos, compra de acciones, venta, compra de bonos, etcétera. También operaciones con partes relacionadas que no son subsidiarias de Credit Corp. Acá hay otro dato interesante que no lo habían indicado, recuerdo que no estaba en el reporte del segundo trimestre, es que los préstamos y otros créditos a los empleados del banco, en forma consolidada, BCP más mi banco, ascendieron a 1.449 millones de soles, comparados con los 1.423 del segundo trimestre y los 1.363 del tercer trimestre.
Ahora, como mencioné, acá declara que pretenden continuar realizando transacciones con partes relacionadas en términos similares a los que ofrecería a un tercero no afiliado. Clasificación de riesgo. El grado de inversión de las tres principales agencias calificadoras de riesgo. Les otorga el grado de inversión estable. Fitch, S&P y Moody's. Para los tres es estable. En el largo plazo son BB, 3Bs. Acá está la calificación de los bonos, sus bonos, lo que ha emitido para fondearse. Tiene la misma calificación de B, estable. Como emisor recurrente en los mercados de capitales locales, cuenta con las siguientes calificaciones por agencias. La perspectiva es estable. Sus bonos corporativos, deuda de largo plazo, bonos corporativos AAA, depósitos de mediano y largo plazo también AAA. Si va a contraer deuda de corto plazo, todo es estable. Aquí una revisión del estado de situación financiera individual del banco de crédito. Como hemos visto los fondos disponibles, acá están los fondos interbancarios. Estos son sus activos, lo que tiene el prestado a otros bancos, las inversiones temporales, todo lo que hemos revisado a lo largo de este informe está aquí, consolidado. ¿Cuánto es el total de activos del banco? 193.000 millones a nivel individual. Acá están los pasivos, todos los depósitos, los fondos interbancarios, valores en circulación. Acá están los adeudados a bancos y otros, lo que es los préstamos que tiene. Operaciones de reporte, claro, lo que ha captado con el BCR, otros pasivos, y el patrimonio neto son de 25.578. Y aquí también podemos ver el estado de resultados, los ingresos por intereses, todo lo que hemos visto a lo largo del informe. Las comisiones por servicios bancarios gastan los 873 millones, que cubren estas remuneraciones y beneficios. Acá justo lo resalto, como estas comisiones por servicios bancarios, 873 millones, cubren las remuneraciones y beneficios sociales 728. Y encima hay un excedente de casi 150 millones de soles. Los gastos operativos que son crecientes, que los vimos, el impuesto a la renta y la utilidad neta de 1.600 millones. Anualmente el banco hace una utilidad neta alrededor de 6.000 millones de soles. 6.000. Este es Banco de Crédito del Perú y subsidiarias, este es el consolidado. También están todas las colocaciones netas, créditos vigentes, vencidos, las inversiones. El total de activos consolidado ya supera los 200.000 millones de soles. El total de activos son 207.000 millones. Y estos activos, como vemos a nivel consolidado, viene creciendo. 202.900, 203.600 y 207.700. Un incremento importante. Los depósitos que también se vio que son crecientes. Depósitos de ahorro a plazo. Fondos interbancarios. Las operaciones de reporte también crecientes. El patrimonio neto 25.758 y el total de pasivo y patrimonio 207.000. Este es el estado de resultados consolidados. Los ingresos por intereses netos 3.400. Hay un incremento tanto anual como trimestral. Las provisiones para colocaciones, como se logró ver, viene disminuyendo, lo que indica una mejora en la calidad de la cartera. Las comisiones por servicios bancarios, 902 millones, que a nivel consolidado ya no cubren las remuneraciones y beneficios sociales, que son 957 millones. Los gastos operativos, que son crecientes, y la utilidad neta de 1.599 millones a nivel consolidado. 1.599 y acá 1.601. La diferencia es porque en uno es individual y en el otro es consolidado, lo de mi banco. Ahora los ratios financieros. Este dato es importante que vamos a utilizar. Utilidad neta por acción 0.12, 0.13 y 0.12. El margen financiero a nivel consolidado, todos estos acá es a nivel consolidado, casi 7%. El retorno sobre el patrimonio promedio y el retorno sobre activos, vemos que ha tenido una pequeña reducción respecto al trimestre anterior. La calidad de la cartera, todos sus indicadores, ratios financieros, evidencian una mejora. El costo del riesgo tiene un menor porcentaje. El ratio de cartera trazada, también descendente, hay una mayor cobertura de cartera trazada. Ratio de cartera deteriorada, menor porcentaje. La cobertura de cartera deteriorada, hay una mayor cobertura. El ratio de eficiencia, este sí es un ratio que el banco tiene que mejorar, porque está subiendo, 39,62, 40, 41. Está teniendo muchos gastos operativos. El ratio de capital global, 18.96, 17.33, 17.72. Eso es lo que vimos en la parte de solvencia, donde se demuestra que mantiene un patrimonio efectivo superior al requerimiento de la norma.
En cuanto a los activos, este es dato de balance promedio. Los activos que generan intereses a nivel consolidado, 199.000. Los activos totales son 205.672. El patrimonio, 24.837. El promedio. Es el promedio. No hay que confundirnos con al cierre del periodo. Porque acá, por ejemplo, el patrimonio es 25.758. Eso es al 30 de septiembre. Al 30 de septiembre. Y estos datos acá son datos de balance promedio. En promedio, 24.837 millones. Ahora, ¿cuál es el número de empleados? Ha venido subiendo. 28.689. 29.702. Y ahora son 30.000 empleados, 30.100. Ha aumentado aproximadamente 1.500 empleados. Un incremento anual de casi 5% en toda la planilla. Y en cuanto al número de acciones en millones totales, se mantiene en 12.973 millones de acciones. Ahora, revisando la estimación que presentamos en fines de julio de este año, se presentó lo siguiente. En ese entonces, el precio de compra de la acción estaba en 4.78 soles. El precio de compra actual es de 4.7. Este es un pantallazo del cierre del viernes. El último operado es 4.7. Acá están las ofertas. La mejor oferta de venta es de 4.75 y la mejor oferta de compra es de 4.65. Y el último operado, 4.7. Estoy colocando acá como precio de compra 4.7. Ahora, estas son las ganancias por acción al tercer trimestre del 2024. Estos datos los he sacado de la página de la superintendencia, de esa parte. Acá están tanto del tercer trimestre y te da el específico y el acumulado a lo largo del año 2025 y te da el acumulado del año 2024. Y este es el cuarto trimestre. Este es el cuarto trimestre. Y vemos aquí que si comparamos lo que se logró hasta el tercer trimestre del 2024 fue 0.312 soles por acción, en lo que va del año 0.37, que es un incremento del 21%. Haciendo una estimación para el tercer trimestre del 2026, considerando situaciones similares, sin disrupciones, asumiendo que crece lo mismo que esta diferencia, hasta la fórmula, sería un incremento del 17% en la ganancia por acción. Ahora, ese es un pequeño acercamiento, 17%. En el cuadro, en la situación optimista, colocamos un incremento por valorización, un rendimiento por valorización del 15.2. Está dentro de este rango. Ahora, utilizando el ratio de valorización, actualmente es 0.377. O sea, vamos a calcular este ratio con un año atrás. Entonces, cogeríamos el 0.377 más lo que hizo en el cuarto trimestre del 2024, 0.09, que hace 0.47. El precio actual es 4 soles 70. Entonces, el ratio, el P sobre E, es 10.06. Quiere decir que los inversionistas actualmente están dispuestos a pagar 10 veces las ganancias por acción. Ahora, el proyectado para el año 2026, acá he proyectado 0.442. Y le voy a añadir lo que se hizo este trimestre, 0.12. Entonces, vamos a añadir ese 0.44 más 0.12. Vamos a mantener este ratio de valorización, 10.06. Y el precio obtenido es 5.65. Y lo que tenemos acá en el optimista es 5.42. Por lo cual podemos decir que hay concordancia. Entonces, este cuadro presentado se mantiene. Se mantiene. Y en este escenario optimista, incluso si le ponemos acá 20%, tendríamos 5.64, que es este valor, casi prácticamente ese valor. Considerando todo lo que hemos visto en el informe, donde el banco tiene un mayor volumen de colocaciones, su calidad de la cartera está mejorando trimestre a trimestre, lo que implica menor riesgo, mayor ganancia, además que mantiene su solvencia, asumiendo que mejora su ratio de eficiencia, es decir, logra controlar estos gastos operativos que hemos visto que son crecientes. Con todo ello, podríamos mejorar, o sea, hay fundamentos para que este rendimiento por valorización
pueda pasar de lo que teníamos acá, de 15, pasarlo a 20, 10 y pesimista 5, la mitad y la mitad. En el caso de rendimiento por dividendos lo voy a mantener porque prácticamente es lo que viene repartiendo el banco. Entonces, el rendimiento total para una compra de acciones del BCP a 4 soles 70, en un escenario pesimista sería del 10%, en un escenario esperado 17.5% y en un escenario optimista 28.4%. Lo cual yo eh, consideraría que la inversión en el banco de crédito es recomendable, es para evaluarse, tiene diferentes factores y fundamentos que van a hacer que el precio de 4.70 supere la barrera de los 5 soles, que llegue incluso a 5 soles 20, 5 soles 40, con lo cual, juntando con los dividendos, podría, se podría esperar que el rendimiento en esta inversión esté alrededor del 20%. Además que confirma la estimación que hicimos en julio. Vamos a seguir revisando para los resultados para el cuarto trimestre y todo ello nos va a ayudar a entender aún más los diferentes factores, elementos, variables del sector bancario y del banco de crédito. Pero que en general, en conclusión, eh, nos ha mostrado que está incrementando sus colocaciones, está teniendo una mejor calidad de cartera, lo cual es fundamental. Los recuperos, que si bien son pequeños, pero son de tendencia creciente, su solvencia está alrededor del 17%, que es mayor a lo que le exige la norma, como vimos en ese cuadro. Y un punto de mejora, que si lo logra controlar, va a impulsar aún más su precio de la acción, que son sus gastos operativos. Pero con lo que se conoce al banco de crédito, lo más seguro es que si ha contratado 1.500 personas más en un año, es porque está esperando que en el 2026 tenga un crecimiento porcentual aún mayor. Muchas gracias.